Nunca pensé que algo pudiera quebrar mi manera de ver el mundo. 60 años de vida me habían enseñado que todo tiene una explicación, que los milagros son historias que la gente inventa para no sentirse sola. Crecí escuchando a mi madre rezar con fervor frente a la Virgen de Guadalupe, pero yo siempre lo veía como un acto de consuelo, no como una puerta a lo imposible. Y sin embargo, aquella tarde frente a su imagen, todo lo que creía cierto se derrumbó en un instante. Lo que presencié no solo desafió mi razón, sino que me dejó marcada para siempre a mi madre. Ya era una mujer con la fe intacta, como si los años no hubieran hecho mella en sus creencias. Yo, en cambio, me había vuelto más dura, más lógica, más escéptica. La vida me enseñó a dudar, a no esperar nada de lo invisible, pero en el fondo, aunque nunca lo admitía, había un vacío que me acompañaba. Esa falta de certeza me pesaba más de lo que quería reconocer. Y fue justamente en ese vacío donde ocurrió lo inesperado. Antes, dice Ware, quiero decirte algo. Lo que voy a contarte no es fácil de creer. Y tal vez tu primera reacción sea la misma que habría tenido yo hace algunos años a la duda, la risa, la negación. Pero te pido que me escuches hasta el final. Porque si alguna vez sentiste que la vida te dejó sin respuestas, o que la fe era un lugar al que no podías regresar, esta historia podría cambiarte tanto como me cambió a mí. Quédate conmigo, porque lo que sucedió esa tarde frente a la Virgen no es solo mi historia. Puede que también sea la tuya. Recuerdo perfectamente la luz de aquel día. El sol se filtraba por la ventana y bañaba el pequeño altar de mi madre en un resplandor cálido. Había flores frescas, veladoras encendidas y un silencio tan profundo que parecía envolver toda la casa. Yo estaba allí, casi por compromiso, acompañándola en una de sus oraciones. Nunca imaginé que sería testigo de algo que no podría olvidar jamás. Ese momento se convirtió en la grieta por donde entró una certeza nueva en mi vida. Una certeza que hasta hoy me estremece. Crecí en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía pasar más despacio. Mi madre siempre decía que era porque la Virgen nos cuidaba, porque aquel hogar estaba bajo su manto. Yo, en cambio, pensaba que era porque la pobreza nos mantenía alejados del ruido, de la prisa y de las luces que llenaban la vida de otros. Con los años, entendí que aquel espacio estaba marcado por algo más profundo. A la fe inquebrantable de mi madre era como un fuego que nunca se apagaba, que iluminaba cada rincón de nuestra casa. Desde niña, la vi rezar con devoción. A veces, se levantaba antes del amanecer, encendía una vela y murmuraba palabras que yo no alcanzaba a comprender del todo. Se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared, justo encima de un pequeño altar adornado con flores frescas. Para mí, aquello era una costumbre más, como el desayuno o como regar las plantas del patio. Nunca pensé que significara tanto. Mi madre, en su silencio y en su fe, estaba construyendo algo que yo no veía, un refugio que la sostenía en cada prueba. Con los años, empecé a notar que esa imagen no era solo un cuadro. Para mi madre, era una presencia real. Hablaba con la Virgen como si hablara con una amiga cercana, confiándole sus miedos, sus alegrías, sus dolores. Yo escuchaba desde la puerta, a veces con curiosidad, a veces con escepticismo. ¿Cómo podía creer tan firmemente en algo que yo no podía ver? Y sin embargo, había en su voz una serenidad que me desarmaba. Esa paz que irradiaba cuando rezaba contrastaba con mi propia inquietud, con mis dudas constantes. Nuestra relación siempre estuvo marcada por ese contraste. Ella con su fe absoluta, yo con mi razón inflexible. No era un conflicto abierto, pero estaba ahí, silencioso, creciendo con los años. Había momentos en que me cansaba de escucharla hablar de milagros o de promesas, y le respondía con frialdad. Ella, en cambio, nunca discutía, solo sonreía y me decía que algún día lo entendería. Yo solía reírme, pensando que eso jamás sucedería. La vida me había endurecido, me había enseñado a confiar solo en lo que podía tocar. Recuerdo una tarde en particular. Yo tenía quizá 20 años
y había llegado molesta del trabajo. La rutina me agobiaba, el cansancio me pesaba. Al entrar, la encontré arrodillada frente a la Virgen, rezando. Me irritó ver que siempre estaba en lo mismo, como si nada cambiara. Le pregunté por qué insistía en pedir lo mismo cada día, si parecía que la vida seguía igual de dura. Ella levantó la mirada, me observó con dulzura y me respondió: porque la fe no se mide por lo que cambia afuera, hija, se mide por lo que cambia aquí dentro. Y se tocó el corazón. Aquellas palabras me siguieron como una sombra, aunque no lo admitiera. El tiempo pasó. Yo me casé, tuve hijos y me alejé un poco de aquella casa. Sin embargo, siempre volvía. Cada visita era un recordatorio de que nada había cambiado en ella. Las mismas flores frescas, las mismas velas encendidas, la misma imagen colgando en la pared. La Virgen seguía presidiendo cada momento de su vida, mientras yo seguía cargando con mis dudas. A veces me preguntaba cómo podía sostenerse con tanta firmeza en algo invisible, mientras yo me sentía tambalear incluso con lo que podía ver en. Mi madre envejeció, pero nunca perdió esa costumbre. Aun cuando le costaba caminar, aun cuando sus manos temblaban, encontraba la forma de arrodillarse frente a la Virgen. Yo la miraba con una mezcla de ternura y desesperación. Parte de mí quería arrancarla de esa creencia que yo consideraba otra parte, sin embargo, envidiaba esa fortaleza, porque yo, a mis 60 años, me descubría cada vez más frágil, más vulnerable ante las pérdidas y los silencios de la vida. El altar en su casa se había convertido en el centro de todo. Allí se celebraban cumpleaños, se lloraban despedidas, se pedía por los enfermos de la familia. Ese rincón guardaba las historias más íntimas de nuestra vida, como si cada vela encendida fuera un testigo de nuestros pasos. Y aunque yo no lo entendía del todo, algo en mí reconocía que ese lugar tenía un peso especial. No era solo madera, flores y velas, era un espacio cargado de una presencia que yo no quería aceptar, pero que me rodeaba cada vez que entraba. Aquella tarde, cuando todo sucedió, me encontraba en ese mismo rincón. Había ido a visitar a mi madre, más por costumbre que por convicción. La encontré sentada frente a la Virgen, con la mirada fija y las manos entrelazadas. Yo me senté a su lado, cansada, dispuesta a acompañarla unos minutos. No que esos minutos se convertirían en un recuerdo imborrable. El aire parecía distinto, más denso, como si el silencio tuviera un peso propio. Y fue en ese escenario, tan cotidiano y tan íntimo, donde mi vida cambió para siempre. Los primeros signos llegaron de una manera tan sutil que al principio me parecieron coincidencias sin importancia. Era como si la vida quisiera susurrarme algo, pero yo no tenía la disposición de escuchar. Recuerdo una mañana en particular, cuando fui a visitar a mi madre. Ella estaba sentada en su sillón, mirando fijamente la imagen de la Virgen. Su rostro tenía una serenidad que me desconcertó. Al entrar, noté que las flores del altar, que solían marchitarse rápidamente en el calor de la casa, permanecían frescas. Llevaban más de una semana ahí, y sin embargo sus pétalos estaban intactos, brillantes, como recién cortados. Yo lo atribuía al clima, a la suerte, a cualquier explicación que pudiera convencerme. Pero en el fondo, una pequeña duda se encendió. Días después, otro detalle llamó mi atención. Mi madre me contó que había soñado con la Virgen, que en ese sueño la había visto sonreírle. Yo solté una risa incrédula, pensando que era producto de su imaginación. Pero lo que me inquietó fue cómo describía cada detalle, como si no hubiera sido un simple sueño. Me hablaba de los colores de su manto, de la suavidad de su voz, de la luz que la rodeaba. Era tan vívido que yo misma, por un momento, me sentí dentro de esa escena. Luego me sacudí esos pensamientos, tratando de volver a mi lógica. Pero algo en la manera en que mi madre lo contaba me dejó perturbada. Con el tiempo, esos signos empezaron a acumularse. Una tarde, mientras la acompañaba en sus rezos, noté que el aire en la sala se volvía más cálido, casi acogedor, como si alguien más estuviera allí. No había ventanas abiertas, no había cambios de temperatura que lo justificaran.
Sin embargo, la sensación era real. Me encontré cruzando los brazos, intentando disimular la incomodidad. No quería darle la razón a mi madre, no quería aceptar que algo fuera de lo común pudiera estar sucediendo, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Otra ocasión, mientras limpiaba el altar, derramé accidentalmente un vaso de agua. El agua corrió hacia la base de la imagen, pero al llegar, se detuvo, como si una barrera invisible la hubiera frenado. Observé la mancha en el piso, incapaz de entender cómo el líquido no había seguido su curso natural. Mi madre, al verlo, sonrió con esa calma suya y me dijo: Anella, protege lo que es suyo. Yo la miré con escepticismo, aunque por dentro sentí un escalofrío recorrerme. Poco a poco, empecé a sentir que algo me observaba cada vez que estaba en aquella sala. No era una mirada hostil, sino más bien una presencia silenciosa, firme, imposible de ignorar. Había momentos en que giraba la cabeza bruscamente, convencida de que alguien estaba detrás de mí, pero nunca encontraba nada. Aún así, la sensación persistía, como un susurro constante al borde de mi conciencia. Lo más inquietante fue cuando comenzaron los susurros reales. Al principio pensé que eran ruidos de la calle, voces que se colaban por las paredes. Pero, una noche, mientras me quedaba en la casa de mi madre, escuché claramente que alguien pronunciaba mi nombre. Era una voz suave, femenina, cargada de ternura, pero tan inesperada que me paralizó. Me levanté, recorrí cada habitación, buscando a la responsable. No encontré a nadie. Cuando regresé, mi madre me miró y dijo con naturalidad: Anella, te está llamando, hija. Quiere que la escuches. Aquellas palabras me dejaron sin habla. En los días siguientes, empecé a notar un patrón. Cada vez que dudaba, cada vez que mi incredulidad se hacía más fuerte, surgía un signo, una vela, que no se apagaba, a pesar del viento, una sombra que cruzaba la pared cuando nadie se movía, un aroma a flores frescas en medio de la noche. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, pero juntos formaban una cadena imposible de ignorar. Me debatía entre la razón y el miedo. Parte de mí quería aferrarse a la lógica, buscar explicaciones sencillas para todo lo que ocurría. Otra parte, más profunda y vulnerable, empezaba a preguntarse si acaso mi madre tenía razón y si de verdad había algo más allá de lo que mis ojos podían ver, y si la Virgen no era solo una imagen enmarcada, sino una presencia viva, cercana. Recuerdo un momento en particular que me marcó. Estaba sola en la casa, acomodando algunas cosas, cuando escuché un murmullo proveniente del altar. Me acerqué, con el corazón acelerado, y lo que escuché fue un suspiro, como un aliento que me envolvía. Sentí un calor recorrerme desde el pecho hasta los brazos, una sensación tan intensa que me obligó a detenerme. Quise huir, pero mis pies permanecieron firmes, como si algo me anclara al suelo, y en ese instante sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era nieta, era algo distinto, algo que me estremeció por completo. Salí de aquella casa confundida. Mi mente insistía en que todo tenía una explicación lógica, pero mi corazón empezaba a abrirse a la posibilidad de que estaba equivocada. A mi madre, al verme inquieta, no me impresionó, solo me dijo con esa voz tranquila suya: no luches contra lo que ya está aquí, hija, solo déjate mirar. Sus palabras resonaron en mi interior durante días enteros, como una campana imposible de silenciar, y así, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Cada visita al altar me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. Me acercaba con cautela, observando cada detalle, cada sombra, cada destello de luz. Había algo allí que me llamaba, aunque yo intentara negarlo, y poco a poco comprendí que esos signos ambiguos eran solo el inicio de algo más profundo, algo que pronto me obligaría a enfrentar lo que tanto había resistido aceptar. Quise convencerme de que todo lo que había vivido no era más que producto de mi imaginación. Era más fácil pensar que estaba cansada, que los nervios me jugaban malas pasadas, que el ambiente de la casa, cargado de recuerdos y rezos, me hacía sugestionable. No quería aceptar que los signos que se acumulaban
pudieran tener un significado más grande. Era como si mi mente levantara murallas para protegerme de algo que no podía comprender del todo. Al recuerdo que una tarde, mientras acompañaba a mi madre en el altar, vi cómo la llama de una vela se alargaba hacia arriba de una forma imposible. No se apagaba, no titubeaba, se mantenía firme, como un dedo de luz señalando el cielo. Mi madre lo miró con naturalidad y sonrió. Yo, en cambio, desvié la vista. Le dije que seguramente era corriente de aire, aunque no hubiera ventanas abiertas. Mi voz sonaba firme, pero dentro de mí, la duda crecía. Busqué explicaciones en todas partes. Leí artículos sobre ilusiones ópticas, sobre corrientes de aire, sobre percepciones alteradas por la mente cansada. Me aferraba a esas respuestas, porque pensar en otra cosa me daba miedo. No quería aceptar que algo invisible pudiera estar moviendo los hilos de mi vida. Y sin embargo, cada explicación que encontraba se deshacía al primer contacto con la realidad en mi madre. Nunca discutía conmigo, no intentaba convencerme, solo repetía una y otra vez que la Virgen estaba cerca, que yo debía abrir los ojos. Esa calma suya me irritaba en ocasiones, porque me hacía sentir pequeña, como si yo fuera la única ciega, en medio de una evidencia tan clara para ella. Pero también me daba consuelo. Pensaba que mientras mi madre estuviera tranquila, yo también podía estarlo. Esa esperanza me sostenía, aunque fuera frágil. A una noche, mientras preparaba la cena, escuché de nuevo aquel susurro que había oído antes. Esta vez no fue mi nombre, sino una palabra breve y clara: confía. Solté la cuchara de inmediato, con el corazón latiendo a toda prisa. Revisé cada rincón de la casa, abrí puertas, miré por las ventanas. A nada. No había nadie más que mi madre, que en ese momento rezaba en voz baja. Volví a la cocina temblando, repitiéndome que quizás había sido el ruido de la televisión del vecino. Necesitaba creerlo, tenía que aferrarme a esa versión para no perder la calma. Empecé a evitar quedarme sola en la casa. Siempre buscaba estar acompañada, porque la presencia se volvía más fuerte cuando estaba en silencio. Sin embargo, había momentos en que esa sensación era inevitable, y entonces lo que me sostenía era la esperanza. Me decía que, aunque no lo entendiera, aquello no podía ser algo malo. Si era real, si de verdad había algo más allá, debía ser algo que venía con bondad. Mi madre lo vivía como consuelo, no como amenaza, y yo quería agarrarme a eso con todas mis fuerzas. Hubo un día en que la tensión entre mi negación y mi esperanza se hizo más evidente. Mi madre había pasado una noche difícil, con dolores que no cedían. Yo estaba desesperada, buscaba medicinas, agua, cualquier cosa que pudiera aliviarla. En medio de esa angustia, ella me pidió que me sentara a su lado y rezara. No tenía fuerzas para discutir, así que lo hice. Cerré los ojos, junté las manos y pronuncié palabras mecánicas, sin fe, solo por complacerla. Pero lo que ocurrió después me dejó inmóvil. Sentí, con una claridad que no puedo explicar, que alguien más rezaba conmigo. No era mi madre, no era mi voz, era otra, suave y firme, acompañando mis palabras. Abrí los ojos de golpe, asustada, pero la sala estaba vacía. Mi madre me miró y me dijo: ¿la sientes? Yo no respondí. Quise convencerme de que había sido mi imaginación, de que mi mente había jugado conmigo, pero una parte de mí sabía que no era así. En la esperanza empezó a convertirse en refugio. En lugar de luchar con cada signo, empecé a decirme que quizás todo tenía un propósito. No sabía cuál, no lo entendía, pero necesitaba creer que había algo bueno detrás de todo aquello. Era más fácil soportarlo si pensaba que la Virgen nos miraba con compasión, que no estábamos solas en medio de la incertidumbre. Aún así, la negación seguía apareciendo. Había días en que me convencía de que todo eran coincidencias, de que no tenía sentido dar tanta importancia a lo inexplicable. Me refugiaba en la rutina, en el trabajo, en las pequeñas distracciones de la vida diaria. Pero cada vez que volvía a la casa de mi madre, esa presencia me recibía. Y entonces toda mi lógica se desmoronaba. Recuerdo haberle confesado a una amiga lo que estaba viviendo. Ella me escuchó con atención y al final me dijo
que quizás estaba estresada, que mi mente necesitaba descanso. Yo asentí, agradecida de tener una explicación sencilla que repetir. Pero esa noche, cuando llegué a casa, encontré en mi bolso un pequeño pétalo de rosa que no recordaba haber puesto ahí. Lo tomé entre mis manos, tratando de entender. Era suave, fresco, como recién caído de una flor. Lo guardé en silencio, sin decir nada a nadie, porque no quería enfrentar la pregunta inevitable. ¿Cómo había llegado hasta mí? La esperanza me daba fuerzas, pero la negación me protegía. Era como vivir en un equilibrio frágil, un péndulo que oscilaba sin descanso entre creer y rechazar. Y en ese vaivén me di cuenta de algo importante. Aunque negara, aunque buscara explicaciones lógicas, en el fondo ya no era la misma. Algo dentro de mí había empezado a cambiar. Era como si la resistencia que ponía no fuera suficiente para detener lo que se estaba gestando en silencio, esperando el momento justo para revelarse por completo. Nunca imaginé que llegaría un momento en el que ya no pudiera esconderme detrás de mis dudas. Hasta entonces había vivido entre la negación y la esperanza, como si ambas fueran refugios temporales que me permitían seguir adelante. Pero llegó un día en que la realidad golpeó con tanta fuerza que todas esas defensas se derrumbaron, dejándome expuesta frente a algo que no podía controlar ni ignorar. Fue el comienzo de mi caída, un descenso doloroso que me obligó a mirar lo que antes evitaba en esa mañana. Parecía ser como cualquier otra. El sol entraba por la ventana y yo preparaba el café mientras mi madre rezaba en su rincón del altar. El aroma del pan tostado llenaba la cocina, y por un momento todo parecía tranquilo, pero al volver con las tazas en las manos, me encontré con una escena que me hizo detenerme. Mi madre tenía los ojos cerrados y las manos alzadas, y alrededor de ella flotaba una calma imposible de describir. Sentí que el aire era distinto, más denso, como si la sala entera hubiera sido envuelta en un silencio sagrado. Me quedé inmóvil, incapaz de dar un paso. Entonces, sucedió. Vi como de los ojos de la imagen de la Virgen descendía una gota que brillaba como cristal. Parpadeé varias veces, segura de que era un engaño de la vista, un reflejo de la luz. Pero no la gota. Seguía ahí, deslizándose por el rostro pintado, cayendo lentamente hasta posarse en la base de la imagen. El corazón me golpeaba con violencia. No quería creerlo, no podía, pero mis ojos lo habían visto. Dejé caer las tazas, que se hicieron pedazos en el suelo, y mi madre abrió los ojos de inmediato. No se sorprendió, no gritó, solo tomó mi mano y me dijo con ternura en ella: «Está aquí». Su voz no tenía duda ni miedo. Yo, en cambio, estaba temblando. Quise gritar, salir corriendo, negar lo evidente, pero mis piernas no respondían. Era como si el peso de lo que había presenciado me hubiera dejado clavada al suelo. Esa fue la primera vez que me derrumbé por completo. Ya no podía seguir refugiándome en la idea de que todo era coincidencia. Lo había visto con mis propios ojos. Había sentido como el ambiente de la sala cambiaba, como algo invisible llenaba el espacio con una fuerza que escapaba a toda lógica. Y ese reconocimiento me asustaba más que cualquier otra cosa, porque aceptar que era real significaba aceptar que mi vida ya no me pertenecía del todo. A los días siguientes fueron un torbellino. Intenté guardar silencio, pero mi mente no me daba. Soñaba con la gota brillando, despertaba sudando, como si esa imagen hubiera quedado grabada en mi interior. No podía concentrarme en nada más, en el trabajo, en la calle. Todo me parecía ajeno. Sentía que vivía entre dos mundos, el de lo cotidiano, con su rutina vacía, y el de lo inexplicable, que me perseguía como una sombra. Una noche, mientras me debatía entre dormir y pensar, escuché de nuevo aquel susurro. Esta vez fue más claro, más cercano. No era solo una palabra, era una frase completa. No temas, estoy contigo. Salté de la cama, encendí la luz. Busqué en cada rincón a nada, solo mi respiración agitada y el eco de esas palabras que no se borraban de mis oídos. Me tapé la cara con las manos y por primera vez lloré de miedo, no porque creyera que era algo malo, sino porque me sentía pequeña, incapaz de comprender por qué me estaba sucediendo a mí,
Amai fue entonces cuando empecé a evitar incluso a mi madre. No quería hablar del tema, no quería escuchar su calma ni sus certezas. En mi cuarto, fingía estar ocupada, pero en realidad lo único que hacía era huir. Cada signo, cada susurro, cada presencia me recordaba que no había salida. Mi caída era inevitable, y mientras más intentaba escapar, más me hundía. Un día, sin embargo, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Caminaba de regreso a casa, cuando vi, en el suelo frente a la iglesia del barrio, una rosa roja, fresca, sin marchitar, justo en mi camino. Nadie alrededor parecía notarla. Me agaché para recogerla, y al tocarla sentí un calor suave, como si guardara vida en su interior. La sostuve contra mi pecho, y de pronto las lágrimas brotaron sin poder contenerla. La llevé conmigo, temblando, y esa noche la coloqué junto a la imagen de la Virgen, en el altar de mi madre. Fue mi forma silenciosa de rendirme un poco, aunque mi mente todavía luchara. La caída no fue rápida, fue lenta y dolorosa. Cada día se me hacía más difícil negar lo evidente. Las pruebas se acumulaban como piedras que pesaban sobre mis hombros. Y sin embargo, dentro de todo ese miedo, algo empezó a transformarse. Descubrí que había un extraño consuelo en aceptar que no estaba sola, que tal vez todo aquello que me aterraba podía, en el fondo, ser una respuesta a mis propias preguntas. A mi resistencia se quebraba, pero no de golpe, sino con grietas pequeñas que dejaban entrar una luz nueva. Y aunque al principio me cegaba, poco a poco esa luz empezaba a mostrarme otro camino. No sabía a dónde me llevaría, ni si estaba lista, pero ya no podía volver atrás. Después de la caída, vino un tiempo extraño, como si la vida se hubiera convertido en una convivencia con algo invisible, una presencia constante que yo no podía ignorar. No era como antes, cuando podía engañarme diciendo que todo era coincidencia, illusion. Ahora, incluso en el silencio, sabía que había alguien allí, observándome, acompañándome, y esa certeza era tan reconfortante como inquietante. Los días se volvieron más lentos. Cada acción cotidiana adquiría un peso distinto. Preparar el café por la mañana ya no era solo un hábito, era un momento en el que sentía que alguien escuchaba mi respiración. Caminar por la casa se transformó en un recorrido lleno de pausas, porque en cada esquina parecía haber un eco. No veía nada, no escuchaba con mis oídos, pero mi corazón captaba señales que antes habría despreciado. La ausencia presente se manifestaba en detalles pequeños, un vaso colocado en un lugar distinto, aunque nadie lo hubiera, movido en una ventana cerrada con suavidad, sin viento que le empujara, el murmullo de mi nombre, apenas audible, en medio de la noche. Al principio me llenaba de temor, pero con el paso de los días comencé a acostumbrarme. Era como convivir con un huésped silencioso, alguien que nunca se mostraba del todo, pero que tampoco se iba a mi madre. Con su fe intacta, parecía entenderlo. Mejor que yo. La veía rezar frente al altar y hablar en voz baja, como si respondiera a alguien invisible. Yo me limitaba a observarla, preguntándome si también ella sentía esa compañía constante. Una tarde le pregunté directamente: ¿lo sientes, mamá? ¿Sabes que está aquí? Ella sonrió, me acarició la mejilla y respondió con calma: hija, no necesitas ver para saber. Cuando el corazón late distinto, es porque no estamos solas. Sus palabras me estremecieron. Al convivir con la ausencia presente, no era sencillo. Había días en que me llenaba de gratitud, en los que me sorprendía llorando de alivio al sentir esa cercanía. Pero había otros en que me invadía la desesperación, porque aunque sabía que no estaba sola, también comprendía que nunca tendría todas las respuestas. Vivía en un estado intermedio, sin poder tocar, sin poder explicar, pero sin poder negar. Esa dualidad me desgastaba y al mismo tiempo me transformaba. En una noche, mientras doblaba la ropa en mi habitación, sucedió algo que me dejó inmóvil. Sentí que alguien se sentaba en la cama detrás de mí. El colchón se hundió suavemente, como si un cuerpo real hubiera tomado asiento. Giré de inmediato, con el corazón en la garganta, y no vi a nadie, pero el peso seguía allí, marcando
la tela. Me quedé paralizada, con las manos temblando. No, uy, y no grité, solo susurré en si eres tú, no me dejes sola. Y sorprendentemente, el miedo se disipó. No porque entendiera, sino porque dentro de mí había una certeza tranquila. Esa presencia no venía a dañarme. Desde ese momento, empecé a hablarle no con palabras elaboradas, sino con frases sencillas. Estoy cansada hoy y no sé qué hacer. Gracias por estar aquí. Era como aprender un idioma nuevo, uno sin sonidos, hecho de silencios y gestos internos. Y aunque nunca obtenía respuestas audibles, sentía que era escuchada. En cada suspiro, en cada lágrima, había una respuesta sutil, una especie de paz que me cubría como un manto. La convivencia también me cambió fuera de casa. Antes caminaba distraída, con prisa, sin mirar a nadie. Ahora cada rostro en la calle me parecía distinto, como si en cada persona hubiera un reflejo de algo más grande. Comencé a notar detalles en las manos de un anciano temblando mientras contaba monedas, la sonrisa cansada de una madre con su hijo, la mirada perdida de un joven sentado en la plaza, y en cada uno de ellos, por un instante, sentía la misma presencia que me acompañaba en casa. Era como si lo invisible me estuviera enseñando a ver lo visible de otra manera. Pero no todo era calma. Hubo días en que esa compañía me pesaba. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué debía hacer con todo esto? Me sentía atrapada entre lo humano y lo divino, sin saber cómo mantener el equilibrio. A veces deseaba volver a mi vida anterior, cuando la fe de mi madre era suficiente y yo podía esconderme en la incredulidad. Pero ya no era posible. Una vez que convives con esa ausencia presente, ya no puedes deshacerte de ella en una madrugada. Mientras la lluvia golpeaba el techo, comprendí algo que cambió mi forma de ver todo. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y, aunque la habitación estaba a oscuras, vi una silueta leve junto a la ventana. No tenía rostro ni forma precisa, solo un contorno tenue iluminado por los relámpagos. En lugar de gritar, respiré hondo y susurré gracias. Y al hacerlo, la silueta se desvaneció lentamente, dejándome una calma profunda. Ese instante me enseñó que convivir con lo invisible no significa vivir con miedo, sino aprender a aceptar lo que no entendemos. La ausencia presente era, en realidad, una manera distinta de compañía. No podía abrazarla, no podía tocarla, pero podía sentirla, y eso bastaba. Desde entonces, mis días ya no se definieron por lo que faltaba, sino por lo que estaba. Y, aunque mi corazón todavía dudaba, algo en mí comenzaba a abrirse. No sabía a dónde me llevaría ese camino, pero comprendí que no estaba caminando sola. La memoria es un lugar extraño. A veces guarda recuerdos tan nítidos que parecen fotografías, y otras veces se vuelve un baúl polvoriento, donde apenas podemos distinguir formas difusas. Pero esa noche, mientras estaba sentada en silencio, frente a la vela encendida del altar, algo sucedió dentro de mí. No fue un simple recuerdo, fue como si mi vida entera hubiera decidido revelarse en un solo instante. El fuego de la vela danzaba, y en ese vaivén comencé a ver imágenes. Las buscaba, simplemente aparecían. La primera fue de mi niñez. Me vi a mí misma, una niña de trenzas oscuras, corriendo por el patio de la vieja casa de mi abuela. El olor del pan recién horneado volvió con fuerza, y hasta escuché su voz llamándome, para que no me ensuciara con la tierra. Ese recuerdo, tan cálido y sencillo, me llenó de lágrimas. Pero pronto, otro tomó su lugar. Era la imagen de mi padre, un hombre serio pero bondadoso, sentado en la mesa, mientras arreglaba un viejo reloj de bolsillo. Yo lo observaba con curiosidad, preguntándome cómo podía tener tanta paciencia para piezas tan pequeñas. Nunca le dije lo mucho que admiraba su calma, nunca le confesé que en silencio deseaba heredar esa serenidad. El recuerdo me golpeó con fuerza, porque comprendí que muchas veces había dejado palabras sin pronunciar, abrazos sin dar a Luego vino la memoria de mi juventud. Me vi con 20 años, caminando de la mano con aquel primer amor que creí eterno. Recordé las promesas, las risas y también la despedida dolorosa. Esa herida había permanecido abierta mucho tiempo,
aunque aprendí a ocultarla. En el fuego de la vela, lo volví a ver todo el brillo en sus ojos, la forma en que me sonrió. Por última vez, antes de marcharse, sentí que mi corazón se encogía, pero también entendí que esas cicatrices eran parte de mí, que sin ellas no sería la mujer que ahora narraba su historia. En medio de estas memorias humanas, sucedió algo distinto. La llama titiló de un modo extraño, como si una brisa invisible la acariciara, y en ese instante apareció un recuerdo que no era exactamente mío. Era como si me hubieran prestado una memoria que pertenecía a otra dimensión. Me vi junto a mi madre en la basílica, de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe. Recordé su voz firme, pidiéndole protección, rogándole que nunca nos abandonara. Pero en esta memoria alterada, lo que escuché no fue solo la voz de mi madre, sino otra, más profunda, resonando en mi interior. Nunca has estado sola en mí. Quedé inmóvil. No sabía si lo había imaginado o si realmente había sido un mensaje a mi mente. Buscaba explicaciones, pero mi corazón latía con tanta fuerza que no me dejó dudar. Era real. Y esa certeza transformó el resto de la experiencia. De repente, todos mis recuerdos adquirieron otro significado. El juego en el patio de mi abuela no era solo un instante feliz, era una señal de que la vida siempre me había regalado pequeños milagros. La paciencia de mi padre, con su reloj, era una enseñanza silenciosa de que todo, incluso lo más complejo, puede repararse con amor y tiempo. El amor perdido de mi juventud ya no era solo una herida, sino un recordatorio de que incluso el dolor forma parte del camino que nos lleva hacia lo sagrado. En cada memoria tenía un propósito oculto, y esa noche lo entendí. Era como si mi vida entera hubiera sido un tejido invisible, donde cada hilo, incluso los que parecían rotos, formaban un diseño perfecto que yo nunca había podido ver hasta entonces. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, susurró, con voz temblorosa, gracias. No supe a quién exactamente le hablaba, si a la Virgen, a mis padres, a la vida misma, pero en mi interior sentí que la gratitud llegaba a donde debía. Y, como respuesta, un calor profundo recorrió mi cuerpo. No era el calor del fuego, era algo más suave, más envolvente, como si me hubieran cubierto con un manto invisible. En ese momento tuve la certeza de que lo divino no estaba lejos, ni en lugares inaccesibles, sino en cada memoria guardada, en cada herida sanada, en cada instante que alguna vez creí insignificante. La última memoria no era solo un recuerdo más, era la revelación de que todo mi camino había estado acompañado. La vela continuaba ardiendo, y yo seguía observando su luz como quien mira un portal. Mi madre entró en la habitación y me encontró con los ojos brillantes. No preguntó nada, se acercó, tomó mi mano y se sentó a mi lado. No hablamos, no hacía falta. Ambas entendimos que el silencio estaba lleno de respuestas. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, pero con la sensación de haber vivido algo que no podía poner en palabras. Y al despertar, el amanecer parecía distinto. La luz que entraba por la ventana no era solo claridad, era una promesa. Sentí que, aunque todavía quedaba camino por recorrer, había alcanzado una paz que nunca antes había conocido. La última memoria no fue un final, sino un comienzo, un recordatorio de que todo lo vivido, incluso lo que dolió, formaba parte de un plan mayor. Y aunque mi mente humana aún tenía dudas, mi alma se aferraba a esa certeza: nunca he estado sola, y nunca lo es. Aquella mañana amaneció distinta. El aire parecía más liviano, y sin embargo, mi pecho estaba cargado de una ansiedad inexplicable. Había pasado noches enteras pensando en las memorias que se me revelaron frente a la vela, y aunque me sentía en paz, también crecía en mí una especie de expectativa. Algo me decía que lo más importante aún estaba por suceder, como si la vida hubiera preparado un desenlace que todavía no conocían. Decidí caminar hasta la iglesia del barrio. No era la basílica, ni un templo imponente, era un lugar pequeño, sencillo, con bancos de madera gastados y paredes que olían a cera derretida. Siempre había encontrado refugio en aquel sitio. Pero esa mañana, al entrar, tuve la sensación de que algo extraordinario me aguardaba. Me senté en la última banca,
tratando de pasar desapercibida. El sol se filtraba por los vitrales, pintando el suelo con colores que parecían bailar. Respiré hondo y cerré los ojos, buscando calma. Fue entonces cuando escuché una voz suave a mi lado. ¿Busca consuelo? Abrí los ojos y vi a una mujer mayor que yo, de cabellos grises recogidos en un moño sencillo. Sus ojos brillaban con una serenidad que me desconcertó. No la conocía, nunca la había visto en ese templo, y sin embargo, me miraba como si supiera quién era yo, como si me hubiese estado esperando. Asentí sin decir palabra. Ella se sentó a mi lado, y sin que se lo pidiera, tomó mi mano. Senta, un calor extraño, una energía que no era normal en un simple contacto humano. No era incomodidad, era más bien un reconocimiento profundo, como cuando uno se reencuentra con alguien que había amado en otra vida. Usted tiene preguntas en su corazón, me dijo con voz tranquila. No supe qué responder. Solo Lemire, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella continuó las respuestas. No siempre llegan en palabras. A veces, llegan en forma de presencia en ese momento, el aire del templo cambió. Lo juro, no había viento. Las puertas estaban cerradas. Y sin embargo, una brisa suave recorrió el pasillo central. La llama de las velas parpadeó, y yo sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. La mujer me señaló el altar, donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mire bien, me dijo. Obedecí, y lo que vi me dejó sin aliento. La luz del sol entraba justo en ese instante por el vitral, iluminando el rostro de la Virgen de una manera que parecía imposible. Sus ojos brillaban, y por un momento, me pareció que me miraban directamente. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Cerré los ojos con miedo, pero al hacerlo escuché una voz dentro de mí, clara, firme, maternal en estoy aquí. No era imaginación, no era un eco de mis pensamientos, era una voz real que resonaba en lo más profundo de mi ser. Abrilas, oyos llorando, y la mujer seguía a mi lado, con su mano firme sobre la mía, como si supiera exactamente lo que estaba experimentando. Este es su encuentro, susurró ella. No lo dude, no lo niegue. Lo que ha sentido es un regalo. Me quedé sin palabras. Quise preguntarle quién era, por qué estaba allí, cómo podía saber tanto. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se levantó con calma y comenzó a caminar hacia la salida. Intenté seguirla, pero cuando me puse de pie y giré la vista hacia la puerta, ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me senté de nuevo, temblando. No sabía si había soñado, si mi mente me había jugado una trampa, pero el calor en mi mano, el brillo en los ojos de la Virgen, la voz maternal en mi interior, todo había sido demasiado real para descartarlo. Me quedé allí largo rato, sin pensar en el tiempo. Las personas entraban y salían de la iglesia, ajenas a lo que yo acababa de vivir. Y yo, con el corazón latiendo aún con fuerza, comprendí que había tenido un encuentro inesperado, un encuentro que me marcaría para siempre. Al salir del templo, la ciudad parecía distinta. Las calles eran las mismas, los rostros de la gente eran los de siempre, pero yo ya no era la misma. Había visto y sentido algo que me obligaba a replantear toda mi vida. Lo invisible se había vuelto visible, y ya no podía volver atrás. Caminé lentamente hacia casa, con la sensación de que cada paso era parte de un camino trazado mucho antes de que yo naciera. Al llegar, mi madre notó que algo en mí había cambiado. No hizo preguntas, solo me miró con ternura, y me dijo, ahora, ya sabes que no estás sola. Ese día, mientras el sol caía y el cielo se pintaba de tonos dorados, comprendí que la fe no era una idea, ni una tradición heredada, ni una costumbre. La fe era un encuentro, y yo acababa de vivir el mío. Esa noche, después de lo vivido en la iglesia, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía de nuevo la mirada luminosa de la Virgen. Escuchaba la voz maternal dentro de mí. Sentía la calidez en mi mano, donde aquella mujer misteriosa me había sostenido. Todo estaba tan fresco, tan presente, que era imposible conciliar el sueño. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, observé los retratos antiguos en la pared,
las memorias de mi familia, las sonrisas congeladas, en fotografías gastadas. De pronto entendí que no solo se trataba de mí, de mi búsqueda personal. Lo que había sucedido formaba parte de algo mucho más grande, como si el destino de mi familia entera hubiera estado guiado hasta ese instante. Al amanecer, me senté junto a la ventana con una taza de café entre las manos. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados, y mientras observaba aquel espectáculo cotidiano que siempre me había parecido normal, sentí una revelación clara. Yo había sido elegida para dar testimonio, no para mí, no para mi ego, sino para los demás. Con esa idea en mente, tomé un cuaderno y comencé a escribir. Al principio eran solo frases sueltas. Ella está conmigo, no estoy sola, la fe es encuentro. Luego, las palabras comenzaron a fluir como un río imparable. Escribía sin pensar demasiado, como si mi mano estuviera guiada. Cada línea que trazaba me acercaba más a comprender lo esencial en todo lo que había vivido. Era un mensaje que debía compartir. Pasaron las horas y yo seguía escribiendo. No se trataba de inventar ni adornar. Era simplemente contar con sinceridad lo que había experimentado. Pero mientras más escribía, más claro veía el sentido de cada detalle, el sufrimiento de mi madre en el pasado, las dudas de mi juventud, las noches de silencio en que sentí que nadie me escuchaba. Todo cobraba un significado nuevo, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Me di cuenta de que incluso el dolor que había cargado durante años había sido una preparación. Cada lágrima, cada pérdida, cada momento de desesperanza me había llevado hasta el punto en el que estaba ahora. Sin esas heridas, quizás nunca hubiera abierto el corazón de la forma en que lo hice frente a la Virgen. Comprendí que la fe no florece en terrenos perfectos, sino en la tierra que ha sido quebrada, en el alma que conoce la fragilidad. Mientras meditaba en eso, una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas con delicadeza. Cerré los ojos y por un instante sentí otra vez esa presencia maternal que había escuchado en el templo. No eran palabras esta vez, era una certeza profunda: debes hablar. El mensaje era claro, ya no podía guardarme lo que había vivido. No era un secreto íntimo, era un regalo que debía ser compartido. Pero al mismo tiempo, un miedo comenzó a crecer dentro de mí. ¿Quién me creería? ¿Quién escucharía a una mujer de 60 años que hablaba de milagros y encuentros con lo divino? Esa duda me atormentó durante días. Caminaba por las calles del barrio, veía a la gente apurada con sus problemas diarios, y me preguntaba, ¿tendrán ellos también encuentros que no ven? ¿Estarán esperando una señal? Y aunque el miedo persistía, había algo más fuerte, que no me dejaba retroceder, en la certeza de que callar sería una traición a lo que había recibido. Una tarde, decidí volver al templo pequeño. Quería claridad. Me senté en la misma banca del fondo, esperando tal vez ver de nuevo a aquella mujer misteriosa. No apareció. Pero, en cambio, mientras rezaba en silencio, una idea se instaló en mi corazón con una fuerza que no admitía dudas. Tu vida es el testimonio. No necesitas adornos, ni milagros espectaculares, ni pruebas, solo necesitas hablar desde tu verdad. Sentí un alivio inmenso. No tenía que convencer a nadie, no tenía que demostrar nada. Lo único que debía hacer era contar mi historia, con honestidad, y quien necesitara escucharla, lo haría. Salí del templo con paso firme, Mayer al cielo, y por primera vez en muchos años, sonreí con paz. Era como si todas las cargas que había llevado se disolvieran en ese instante. No necesitaba más señales, porque la revelación ya estaba completa. La fe no era un misterio que debía resolverse. Era una experiencia viva que se renovaba cada día. Desde ese momento, cada acción cotidiana adquirió un nuevo sentido. Cocinar para mi madre, saludar a los vecinos, escuchar a una amiga en dificultad. Todo era parte del mismo camino. Comprendí que testimoniar no significaba necesariamente hablar en público o escribir un libro. Testimoniar también era vivir de manera que mi vida misma reflejara la luz que había recibido
Con el tiempo, comencé a compartir mi experiencia con personas cercanas. No lo hacía con discursos, sino con sencillez. Una tarde, mientras conversaba con una vecina que atravesaba un momento duro, me escuché decir: no estás sola, aunque a veces lo parezca. Ella me miró sorprendida, y en sus ojos vi un destello de esperanza. En ese instante supe que el mensaje estaba llegando. De la manera más humilde y real, la revelación no fue un relámpago, no fue un espectáculo de grandeza, fue, más bien, una certeza suave, constante, que me acompañaba en cada respiro. Y así, poco a poco, entendí que la verdadera misión no era esperar un milagro más grande, sino reconocer el milagro de estar viva, de tener fe, de sentir que no caminaba sola. Cada vez que pasaba frente a una imagen de la Virgen, recordaba aquel encuentro en el templo y agradecía, porque aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, la más importante ya había sido contestada. Yo era amada, yo era escuchada, yo era acompañada, y eso era suficiente para transformar mi vida. A veces cierro los ojos y vuelvo a ese momento en que todo cambió. No importa cuánto tiempo haya pasado, sigue siendo tan real como la primera vez. El altar de mi madre, la luz dorada entrando por la ventana, el aroma de las flores frescas y las veladoras encendidas. Cada detalle está grabado en mi memoria como una cicatriz luminosa, y aunque los días han seguido su curso, aunque la vida me ha empujado hacia adelante, nada volvió a ser igual después de aquella tarde frente a la Virgen de Guadalupe. Yo tenía 60 años cuando presencié lo que muchos llamarían imposible. 60 años de dudas, de razones, de explicaciones, de mirar al cielo sin esperar respuesta. Durante toda mi vida pensé que la fe era un refugio para los que temían enfrentar la realidad. Pero ese día descubrí que la fe no era un escape, sino una presencia que me había estado esperando en silencio. Algo que no pedía nada, solo que abriera mi corazón lo suficiente para dejar entrar la luz. Desde entonces, cada vez que me siento perdida, cada vez que la soledad me pesa, recuerdo, no fue un sueño, no fue una ilusión, fue real, y esa realidad se convirtió en la raíz de una nueva manera de vivir. Aprendí que no se trata de ver con los ojos, sino con el alma. Y cuando el alma se abre, no hay vacío que no pueda llenarse a lo. Curioso es que, al contar esta historia, siempre me encuentro con dos tipos de miradas. Algunos me escuchan con lágrimas en los ojos, como si en mis palabras encontraran un reflejo de su propia búsqueda. Otros me miran con desconfianza, con esa sonrisa contenida que dice: es imposible. Y está bien, porque yo también habría reaccionado así. Yo también habría negado, yo también habría puesto una muralla de razones, pero lo que viví no necesita que los demás lo crean. Es suficiente con que lo haya sentido en lo más profundo de mi ser. A veces me pregunto por qué sucedió, por qué a mí, por qué en ese momento, por qué frente a la Virgen. He buscado respuestas en el silencio de la oración, en el murmullo del viento, en la mirada de los que han escuchado mi relato, y siempre llego a la misma conclusión. No se trata de entender, sino de aceptar. La fe no siempre da explicaciones. La fe simplemente se manifiesta hoy. Cuando camino por las calles de mi pueblo y entro a la iglesia, donde tantas veces acompañé a mi madre, me detengo frente a su imagen y sonrío. Ya no soy la mujer escéptica que estaba cansada de esperar. Ahora soy alguien que aprendió que los milagros no son trucos, no son fantasías. Los milagros son pequeños destellos de lo eterno que se cuelan en nuestra vida cotidiana, como una caricia que no vemos venir, pero que nos envuelve por completo. Y aunque sé que algún día mi historia se perderá entre tantas otras, aunque mi voz deje de ser escuchada, estoy segura de que lo que sucedió no fue solo para mí, fue también para quien necesitara escucharla, para quien aún guarda en su corazón una herida que parece no cerrar, porque los milagros no son propiedad de nadie. Los milagros son semillas que se siembran en el alma de quien está listo para recibirlos. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra de mi relato, quiero decirte algo. No estás solo en tus dudas, no estás sola en tu búsqueda. Todos, en algún momento,
cargamos con un vacío que parece no llenarse. Pero ese vacío puede ser también el lugar donde la fe decide entrar. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no en el momento que imaginas, pero cuando llega lo transforma todo. Yo lo sé, porque me sucedió cuando menos lo esperaba. Y aunque aún me estremezco al recordarlo, también siento una gratitud que no puedo describir con palabras, una gratitud que me acompaña al despertar, al caminar, al mirar el cielo cada tarde, una gratitud que me recuerda que, aunque mi madre ya no está, su fe sigue viva en mí. Y esa fe es el mayor regalo que pudo dejarme. No necesito convencerte. De nada no necesito que me creas, solo quiero dejar en tu corazón esta semilla. Y si algún día, en medio de tu propio silencio, sientes una presencia que te envuelve con ternura, recordarás mis palabras. Recordarás que una mujer de 60 años, escéptica y cansada, fue transformada por un instante frente a la Virgen de Guadalupe. Y en ese recuerdo tal vez descubras que los milagros aún suceden, aunque no siempre de la manera que imaginamos. Yo no creía en milagros. Hoy, cada respiro es uno.